¿Sabías esto? Ganar la lotería no te hace inteligente, solo más creativo al arruinarte. 1. El millonario que confundió invertir con comprar todo lo que brillaba. Ganar millones suena como el final feliz, hasta que decides actuar como si fueras un catálogo humano de compras impulsivas. Este ganador pensó que la mejor estrategia financiera era comprar literalmente todo lo que alguna vez quiso, y varias cosas que ni siquiera sabía que existían. Casas, autos deportivos, relojes carísimos, una colección absurda de chaquetas de cuero que jamás usó porque vivía en Florida. Incluso compró un yate sin saber nadar. Pero lo mejor fue su teoría económica personal. Si gasto rápido, siempre habrá más dinero. Spoiler, no lo hay. En menos de 3 años pasó de millonario a experto en ofertas del supermercado. Intentó vender sus lujos, pero descubrió que nadie paga el precio completo por tus malas decisiones. Terminó viviendo en una de sus antiguas casas. La más pequeña, claro, porque nada grita éxito financiero como tener 12 propiedades y quedarte con la única que parece un garaje. 2. El genio que decidió ayudar a todos, excepto a sí mismo. Hay personas generosas. Y luego está este tipo, que confundió ganar la lotería con convertirse en una ONG ambulante sin presupuesto. Apenas recibió el dinero, empezó a repartirlo como si fueran caramelos en Halloween. Familia, amigos, vecinos, el primo del vecino, el perro del primo. Nadie se quedó sin su parte. Incluso regaló dinero a personas que acababa de conocer porque parecían buenas personas. Claro, porque nada dice confiabilidad como alguien que aparece cuando hueles a millones. En cuestión de meses, su cuenta bancaria se convirtió en un desierto financiero. Cuando finalmente necesitó ayuda, descubrió algo fascinante. La gente que recibe dinero gratis tiene una memoria muy selectiva. Nadie devolvió nada. Nadie contestó llamadas. De repente, todos estaban ocupados. Terminó pidiendo préstamos a personas que él mismo había hecho ricas. Moraleja: si quieres perder dinero rápido, abre una fundación, pero olvida registrarla. 3. El ganador que pensó que era inmortal. Financieramente hablando, algunas personas creen en la suerte. Este tipo creyó que la suerte era un superpoder permanente. Después de ganar la lotería, decidió que las reglas normales del dinero ya no aplicaban a su vida. ¿Presupuesto? Aburrido. ¿Ahorros? Para gente sin visión. Él empezó a apostar en todo: casinos, apuestas deportivas, inversiones dudosas recomendadas por un amigo que sabe de negocios. Básicamente convirtió su fortuna en un reality show de decisiones cuestionables. Ganaba un poco, y eso solo confirmaba su teoría de que era invencible. Perdía mucho, pero eso era parte del plan. El problema es que el plan no existía. En pocos años, su cuenta pasó de millones a números que daban vergüenza. Lo más irónico es que terminó trabajando en un casino. Sí, el mismo lugar donde había perdido gran parte de su dinero. Porque nada cierra mejor el círculo que servir bebidas mientras ves a otros cometer exactamente tus mismos errores. 4. El hombre que compró una mansión y olvidó el pequeño detalle de mantenerla. Comprar una mansión suena como el movimiento clásico de cualquier ganador de lotería. Y este tipo no decepcionó. Apenas recibió el dinero, se compró una casa tan grande que probablemente necesitaba GPS para encontrar el baño. Piscina, jardín enorme, cine privado, todo perfecto, excepto por un detalle minúsculo que decidió ignorar. Mantenerla cuesta dinero, mucho dinero. Entre impuestos, limpieza, reparaciones y facturas absurdas de electricidad, su sueño empezó a parecer una suscripción carísima que no podía cancelar. Pero claro, él pensó que eso se solucionaba ignorando los problemas, como cualquier adulto responsable. Dejó de pagar cosas innecesarias, como el mantenimiento. La casa empezó a deteriorarse lentamente, como su cuenta bancaria. Al final, tuvo que venderla por mucho menos de lo que pagó. Y lo mejor, terminó mudándose a un apartamento pequeño, donde al menos no necesitas un equipo de 10 personas solo para cambiar una bombilla. 5. El millonario que pensó que los amigos eran una inversión rentable. Antes de ganar la lotería, tenía un círculo social bastante normal. Después, parecía que organizaba audiciones para nuevos mejores amigos. De repente, todo el mundo quería salir con él, invitarlo a fiestas, presentarle oportunidades increíbles. Y él
Convencido de que estaba rodeado de gente leal, empezó a gastar dinero en todos: viajes, cenas, regalos caros. Básicamente patrocinó la vida social de medio barrio. Para él, esto era construir relaciones. Para los demás, era un buffet libre. Lo más increíble es que llegó a financiar negocios absurdos propuestos por amigos que claramente improvisaban sobre la marcha. Un bar temático que nadie entendía, una tienda que nunca abrió, incluso un proyecto innovador, que era básicamente una idea sin plan. Cuando el dinero se acabó, también lo hizo su popularidad. Las fiestas desaparecieron, los mensajes se volvieron escasos y los amigos evaporaron como si nunca hubieran existido. Resulta que la lealtad no se puede comprar, pero sí alquilar, y sale carísima. 6. El ganador que decidió vivir como una celebridad sin saber qué hacen las celebridades. Este caso es puro espectáculo. El tipo ganó la lotería y automáticamente decidió que su nueva profesión era ser famoso. El único problema es que nadie sabía quién era, pero eso no lo detuvo. Empezó a gastar dinero como si tuviera paparazzi siguiéndolo 24/7. Ropa de diseñador, fiestas extravagantes, limusinas para ir a comprar pan. Todo muy lógico. Incluso contrató gente para organizar eventos donde él era el protagonista principal. Sí, básicamente pagaba por su propia fama. En redes sociales intentaba parecer una estrella, pero en la vida real era solo un hombre gastando dinero a una velocidad impresionante. Lo mejor fue cuando intentó lanzar su propia marca personal, sin tener ningún talento claro ni producto, solo una gran cuenta bancaria que se hacía más pequeña cada día. Cuando el dinero desapareció, también lo hizo su carrera, porque al final, ser famoso no es gastar mucho, es lograr que alguien más pague por verte hacerlo. 7. El experto financiero que decidió ignorar a todos los expertos financieros. Cuando ganó la lotería, los bancos, asesores y expertos aparecieron como por arte de magia, todos ofreciéndole ayuda para administrar su fortuna. Pero él tenía una filosofía clara: si gané dinero sin ayuda, ¿para qué necesito consejos ahora? Así que decidió hacer exactamente lo contrario de lo que le recomendaban. Inversiones arriesgadas, decisiones impulsivas y una confianza inquebrantable en su propio instinto. Básicamente trató millones como si fueran monedas sueltas en el bolsillo. Rechazó planes de ahorro porque son aburridos y apostó por oportunidades rápidas que prometían duplicar su dinero. Spoiler: no lo duplicaron, lo evaporaron. Cada pérdida era justificada como una lección, pero el problema es que las lecciones eran demasiado caras. Con el tiempo, su fortuna desapareció y finalmente tuvo que buscar ayuda, demasiado tarde. Porque ignorar a los expertos puede parecer independencia, hasta que descubres que el sentido común también cuenta como experiencia. 8. El ganador que gastó todo en cumplir sueños, que no eran suyos. Este es el clásico caso de identidad perdida con presupuesto ilimitado. Antes de ganar la lotería, tenía gustos simples, sueños normales, una vida tranquila, pero después decidió que debía vivir la vida de un millonario, según lo que había visto en películas. De repente, empezó a comprar cosas que nunca le interesaron realmente, autos de lujo que no sabía conducir bien, arte que no entendía, viajes a destinos que ni siquiera disfrutaba. Todo porque eso es lo que hacen los ricos. Se convirtió en un actor en su propia vida, interpretando un papel que no encajaba. Lo irónico es que cuanto más gastaba, menos feliz se sentía, porque no estaba viviendo sus sueños, estaba imitando los de otros. Cuando el dinero se acabó, también desapareció esa identidad falsa, y se quedó exactamente donde empezó, pero con una diferencia. Ahora sabía que gastar millones en parecer a alguien más es la forma más cara de no ser tú mismo. 9. El hombre que pensó que comprar en oferta no aplicaba a millonarios. Antes de ganar la lotería, comparaba precios, buscaba descuentos y esperaba rebajas como cualquier persona con sentido común. Pero en cuanto vio millones en su cuenta, decidió que las ofertas eran para gente normal. Empezó a pagar el precio completo por todo, y no cualquier precio, sino el más alto posible. Si había una versión más cara, esa era la correcta. Compraba autos sin negociar, casas sin inspección y objetos innecesarios solo porque eran exclusivos. Su lógica era simple: si es caro, debe ser bueno. Spoiler: no siempre. Terminó pagando precios ridículamente inflados por cosas que valían la mitad. Lo peor es que muchos vendedores veían venir su ingenuidad desde kilómetros.
Para ellos, era como encontrar un cliente que decía, cóbrame más, por favor. En pocos años, su dinero empezó a desaparecer sin que se diera cuenta, porque gastar sin pensar no es lujo. Es simplemente perder dinero con estilo. 10. El ganador que confundió negocio propio con idea improvisada. En algún momento, todos los ganadores sienten la necesidad de invertir en algo serio. Este decidió abrir un negocio, sin tener absolutamente ninguna experiencia, pero eso no lo detuvo. Eligió una idea al azar, algo que sonaba bien, y lanzó su empresa como si fuera un experimento. No investigó el mercado, no hizo un plan, y definitivamente no escuchó a nadie que supiera lo que estaba haciendo. Gastó enormes cantidades en decoración, publicidad exagerada y detalles innecesarios, pero olvidó lo más importante: tener clientes. El negocio abrió con una gran fiesta y luego quedó vacío. Meses después, seguía perdiendo dinero, pero insistía en que solo necesitaba tiempo. Lo que realmente necesitaba era sentido común. Al final, cerró el negocio con pérdidas enormes y una lección cara. Tener dinero no te convierte en empresario, solo en alguien capaz de cometer errores más caros. 11. El millonario que creyó que los impuestos eran opcionales. Los impuestos. Ese pequeño detalle que arruina cualquier fantasía millonaria. Este ganador decidió que, como ahora era rico, las reglas normales ya no aplicaban a él. Ignoró avisos, evitó asesoría y básicamente trató a los impuestos como si fueran sugerencias. Durante un tiempo, todo parecía ir bien. Nadie lo molestaba. El dinero seguía fluyendo y él se sentía como un genio financiero rebelde. Hasta que la realidad decidió hacer una visita muy formal. Las multas empezaron a acumularse, las deudas crecieron y de repente, gran parte de su fortuna estaba comprometida. Lo más irónico es que terminó pagando mucho más de lo que habría pagado si simplemente hubiera hecho las cosas bien desde el principio. Porque ignorar impuestos no es ahorrar dinero, es pedir una factura gigante con intereses incluidos. 12. El ganador que convirtió su casa en un parque temático personal. Algunas personas compran cosas útiles. Este decidió construir un parque de diversiones en su propia casa, literalmente. Instaló toboganes, máquinas de arcade, una sala de cine exagerada y hasta intentó recrear una especie de mini casino. Todo para disfrutar la vida al máximo. Al principio era divertido. Invitaba gente, organizaba fiestas y se sentía como el rey de su propio universo. Pero rápidamente, el mantenimiento de su pequeño parque empezó a costar más que la diversión que generaba. Las reparaciones eran constantes, los gastos crecían y el interés de sus invitados disminuía, porque, sorpresa, la gente se aburre incluso de lo excesivo. Al final, se quedó con una casa llena de cosas caras, difíciles de mantener y casi imposibles de vender, porque resulta que no hay mucha demanda para una casa que parece una mezcla entre casino y parque infantil. 13. El hombre que creyó que podía comprar felicidad en cuotas gigantes. Este clásico nunca falla. El ganador decidió que la felicidad era algo que se podía adquirir directamente con dinero. Así que empezó a comprar experiencias, viajes de lujo, cenas carísimas, objetos exclusivos. Cada compra venía con la expectativa de que finalmente se sentiría completo. Y sí, funcionaba. Durante unos días. Luego necesitaba algo más grande, más caro, más impresionante. Se convirtió en una carrera interminable donde cada nueva compra debía superar la anterior. Pero la felicidad no escalaba con el precio. Lo único que crecía era el gasto. Eventualmente, el dinero empezó a desaparecer, pero la sensación de vacío seguía ahí. Porque al final, gastar mucho no soluciona problemas, solo los hace más caros. 14. El ganador que prestó dinero como si fuera un banco, sin reglas. Si algo peor que regalar dinero es prestarlo sin condiciones. Este hombre decidió convertirse en el banco personal de todos los que conocía. Prestaba dinero sin contratos, sin fechas de devolución y, lo más importante, sin ningún tipo de garantía. Porque claro, confiaba en las personas. Y las personas confiaban en no devolver nada. Al principio parecía una buena idea. Todos lo querían, todos lo respetaban, todos prometían pagarle pronto. Pero con el tiempo, las excusas empezaron a aparecer. Problemas, retrasos, olvidos convenientes. Y como no había acuerdos claros, recuperar el dinero se volvió imposible. Intentó reclamar,
pero eso solo arruinó relaciones que ya eran falsas desde el principio. Terminó perdiendo grandes cantidades, y también su fe en la gente, porque prestar sin reglas no es generosidad, es una donación disfrazada. 15. El millonario que pensó que el dinero duraría para siempre. Este es el error más simple y el más devastador. El ganador nunca se detuvo a calcular cuánto estaba gastando. Para él, los millones eran como una fuente infinita. No llevaba cuentas, no revisaba su saldo, simplemente asumía que siempre habría más. Vivía día a día, gasto tras gasto, sin preocuparse por el futuro. Y durante un tiempo, todo parecía perfecto. Hasta que un día, la realidad apareció de golpe. El dinero se estaba acabando, no lentamente, no suavemente, sino rápido. Demasiado rápido. Intentó frenar, pero ya era tarde. Sus gastos eran demasiado altos, sus hábitos demasiado costosos. En poco tiempo, pasó de vivir sin límites a contar cada moneda. Porque la peor ilusión de todas no es pensar que eres rico, es creer que nunca dejarás de serlo. 16. El ganador que convirtió cada día en un día especial con precio premium. Hay personas que celebran ocasiones especiales. Este tipo decidió que cada día era una ocasión especial. Y eso suena bonito hasta que ves la factura. Desayunos en restaurantes de lujo, cenas carísimas, porque sí, regalos diarios para él mismo como si fuera su propio fan número uno. Su lógica era simple. La vida es corta, así que hay que disfrutarla todos los días al máximo. El problema es que, al máximo, incluía gastar como si estuviera en una película donde el dinero nunca se acaba. Con el tiempo, lo extraordinario dejó de sentirse especial, y lo caro se volvió rutina. Lo que antes era un lujo ocasional se convirtió en una obligación diaria, y cuando el dinero empezó a escasear, descubrió algo curioso. No sabía cómo vivir de forma normal. Porque cuando conviertes lo excepcional en cotidiano, lo único que realmente desaparece es tu cuenta bancaria. 17. El millonario que pensó que podía impresionar a todos, todo el tiempo. Ganar la lotería no solo cambió su vida, cambió su necesidad de aprobación. Este hombre desarrolló una obsesión: impresionar a todos, familia, amigos, desconocidos, incluso personas que probablemente nunca volvería a ver. Siempre tenía que llegar con algo más grande, más caro, más exagerado. Si alguien tenía un coche bonito, él compraba uno mejor. Si alguien organizaba una fiesta, él hacía una más grande. Vivía en una competencia constante contra un público que ni siquiera estaba compitiendo con él. El problema es que impresionar a otros es un juego sin final y muy caro. Cada intento requería más dinero que el anterior. Con el tiempo, se volvió agotador y financieramente insostenible. Cuando ya no pudo mantener ese ritmo, dejó de ser impresionante. Y lo peor, descubrió que la gente que admiraba su dinero no estaba interesada en él sin él. 18. El ganador que compró hobbies, pero nunca tiempo para disfrutarlos. Con dinero en el banco, decidió que era el momento perfecto para convertirse en una persona interesante. Compró equipo para golf, instrumentos musicales, equipo de pesca, bicicletas caras, básicamente, todos los hobbies que había visto en revistas de gente rica. El problema es que tener dinero no crea tiempo, ni disciplina, ni interés real. Probó cada actividad una o dos veces, y luego se aburrió. Todo quedó acumulando polvo como un museo de buenas intenciones. Pero eso no lo detuvo. Seguía comprando nuevos hobbies, convencido de que el siguiente sí sería el indicado. Lo único que logró fue gastar miles en cosas que nunca usó, porque resulta que no puedes comprar pasión, solo puedes comprar el equipo, y sin pasión, todo se convierte en decoración muy cara. 19. El hombre que pensó que podía arreglar su pasado con dinero. Antes de ganar la lotería, había tomado algunas decisiones, digamos cuestionables. Relaciones rotas, errores personales, oportunidades perdidas. Pero ahora tenía dinero, y en su mente, eso significaba que podía arreglar todo. Intentó recuperar amistades con regalos caros, reconectar con personas a base de dinero, incluso compensar errores pasados con compras extravagantes. Pero descubrió algo incómodo. No todo se puede arreglar con dinero. Algunas relaciones no vuelven, algunos errores no se borran y algunas personas no se impresionan con cheques. En lugar de solucionar su pasado, terminó creando una versión más cara de los mismos problemas. Porque el dinero puede cambiar tu presente, pero no reescribe tu historia.
20. El ganador que confundió libertad financiera con falta total de control. Para este tipo, ganar la lotería significaba una cosa: libertad absoluta. Nadie le decía qué hacer, cuándo hacerlo ni cómo gastar su dinero. Y eso suena genial, hasta que se convierte en caos. Sin reglas, sin límites y sin estructura, su vida financiera se volvió completamente descontrolada. Gastaba cuando quería, en lo que quería, sin ningún tipo de planificación. No había prioridades, no había objetivos, solo impulsos. Al principio parecía emocionante, pero con el tiempo esa libertad se convirtió en un problema, porque sin control, incluso una gran fortuna desaparece rápido, y cuando finalmente intentó organizarse, ya no quedaba mucho que organizar, porque la libertad sin disciplina no es libertad, es simplemente una forma elegante de perderlo todo. 21. El millonario que creyó que podía vivir como en una película, con el mismo final feliz. Este ganador tenía una visión muy clara de cómo debía ser su vida, como en las películas: viajes de lujo, fiestas constantes, romances intensos, decisiones impulsivas, todo muy cinematográfico. El problema es que las películas duran 2 horas. La vida real, no. Intentó vivir cada día como una escena espectacular, ignorando completamente lo que pasa después del final feliz. Gastó dinero en experiencias exageradas, buscó emociones constantes y evitó cualquier cosa que sonara a responsabilidad. Pero la vida no tiene guión, ni edición, ni música dramática que haga que todo tenga sentido. Cuando el dinero empezó a desaparecer, no hubo escena épica que lo salvara, solo realidad. Porque vivir como en una película es divertido, hasta que recuerdas que tú también tienes que pagar la secuela. 22. El ganador que creyó que solo una vez no hacía daño, repetido 1000 veces. Todo empezó con una frase clásica: solo esta vez. Solo una compra impulsiva, solo un gasto innecesario, solo un capricho pequeño comparado con todo el dinero que tenía. Y claro, una vez no parecía gran cosa. El problema es que solo una vez empezó a repetirse, todos los días. Compras pequeñas, gastos constantes, decisiones que parecían insignificantes. Pero como gotas cayendo en un vaso, todo se fue acumulando. Él no notaba la diferencia porque nunca hacía cuentas. Para él, eran solo detalles sin importancia. Hasta que un día decidió revisar su situación financiera. Y el número ya no era tan impresionante. Porque el dinero no desaparece siempre en grandes explosiones dramáticas. A veces se va lentamente, en silencio, en forma de miles de decisiones pequeñas que parecían inofensivas. Y cuando finalmente te das cuenta, ya es demasiado tarde para decir solo una vez. 23. El millonario que confundió lujo con exceso constante. El lujo, en teoría, es algo que se disfruta ocasionalmente, pero este ganador decidió que el lujo debía ser su estado permanente. Todo en su vida tenía que ser lo más caro, lo más exclusivo, lo más exagerado posible. Comida, ropa, transporte, incluso cosas que no necesitaban ser lujosas. Pagaba precios absurdos por experiencias que en realidad no eran mejores, solo más caras. Y con el tiempo, algo curioso ocurrió. Dejó de disfrutarlo, porque cuando todo es lujo, nada lo es. Lo que antes era especial se volvió normal, y lo normal dejó de existir en su vida. Para recuperar la emoción, necesitaba gastar aún más, buscando ese mismo sentimiento que ya no encontraba. Pero ese nivel de gasto no era sostenible. Al final, su estilo de vida colapsó bajo su propio peso, porque el lujo no se trata de cuánto gastas, sino de cuándo y cómo lo haces. 24. El hombre que pensó que su suerte era una estrategia financiera. Ganar la lotería fue pura suerte, pero él decidió interpretarlo como una señal de que tenía un talento especial para el dinero, y eso cambió todo. Empezó a tomar decisiones financieras basadas en corazonadas, inversiones arriesgadas, apuestas sin lógica, decisiones impulsivas, todo bajo la creencia de que su suerte seguiría funcionando. Porque si había ganado una vez, ¿por qué no 2, 3 o 10 veces más? La realidad, como siempre, tenía otros planes. La suerte no es un sistema, es un accidente. Y confiar en ella como estrategia es como intentar construir una casa sobre arena. Cada decisión equivocada fue erosionando su fortuna,
pero él seguía convencido de que el próximo intento lo arreglaría todo. Nunca lo hizo, porque la suerte no se puede repetir a voluntad, pero los errores sí. 25. El ganador que convirtió su vida en una cadena de suscripciones caras. Antes, sus gastos eran simples. Después de ganar la lotería, su vida se llenó de servicios exclusivos. Membresías VIP, clubes privados, suscripciones de lujo, servicios premium para absolutamente todo. Al principio parecía cómodo. Todo estaba resuelto, todo era automático. Pero cada uno de esos servicios tenía un costo, y todos juntos creaban una factura gigantesca que nunca dejaba de crecer. Lo peor es que muchos ni siquiera los usaba, pero seguía pagando porque cancelar era complicado o simplemente lo olvidaba. Con el tiempo, gran parte de su dinero se iba en mantener un estilo de vida automático que ni siquiera disfrutaba plenamente, porque gastar dinero sin darte cuenta es una de las formas más eficientes de perderlo. 26. El millonario que pensó que siempre podía empezar de nuevo, sin consecuencias. Cada vez que tomaba una mala decisión, tenía una solución simple. No importa, puedo empezar de nuevo. Y al principio, tenía razón. Con suficiente dinero, los errores parecían reversibles. Perdía dinero, pero aún tenía más. Fracasaba en algo, pero podía intentarlo otra vez. El problema es que esta mentalidad eliminó cualquier sentido de responsabilidad. Empezó a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, convencido de que siempre habría una segunda oportunidad. Pero el dinero no es infinito, y cuando finalmente se agotó, también lo hicieron las oportunidades, porque empezar de nuevo es fácil, hasta que ya no tienes con qué hacerlo. 27. El ganador que descubrió demasiado tarde que el dinero amplifica lo que ya eres. Al final, este es el gran giro que nadie espera. Este ganador pensó que el dinero lo cambiaría, que lo haría más inteligente, más exitoso, más feliz. Pero lo único que hizo fue amplificar lo que ya era. Sus malos hábitos se volvieron más caros. Sus decisiones impulsivas tuvieron consecuencias más grandes. Sus errores, más visibles. El dinero no lo arruinó. Simplemente le dio los recursos para arruinarse más rápido. Y cuando finalmente lo perdió todo, no quedó un misterio. Quedó una lección bastante incómoda. El dinero no te transforma. Solo revela quién eres con mejor presupuesto. ¿Quién merece el premio al peor millonario? Decide tú en comentarios.